Aunque ande en valle de sombra, fe en medio del dolor. A veces, la vida nos lanza al suelo sin previo aviso. El valle es oscuro, frío, y parece que no hay salida. ¿Dónde está Dios cuando el dolor se vuelve insoportable? Y sin embargo, ahí, justo en medio de la sombra, puede nacer la fe más fuerte. Hoy no hablaremos de teoría, hablaremos de sobrevivir con esperanza. Si alguna vez has sentido que caminas en soledad por un valle donde todo parece sombrío, este video es para ti. Porque no estamos hablando de un concepto teológico abstracto, sino de esa lucha real que atraviesas cuando la pérdida, la enfermedad, la traición o la incertidumbre golpean con fuerza. Es ahí, en ese valle, donde muchos pierden la fe, pero también donde otros descubren a un Dios más real que nunca. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Lo recuerdas? No es solo una frase bonita del Salmo 23. Es una declaración de guerra contra el miedo. Es un grito de esperanza en medio del dolor. En este video, vamos a desmenuzar lo que realmente significa atravesar un valle oscuro con fe, y cómo Dios no solo te acompaña, sino que te fortalece ahí mismo, cuando más lo necesitas. Así que te invito a quedarte conmigo hasta el final. Este mensaje puede ser justo lo que tu corazón ha estado esperando o lo que alguien cercano a ti necesita hoy. Suscríbete al canal, dale like al video, activa la campanita de notificaciones y compártelo con alguien que esté atravesando una batalla invisible. Juntos, aprendamos a ver luz en medio de la sombra. ¿Qué representa el valle de sombra en nuestra vida diaria? Cuando escuchamos las palabras valle de sombra de muerte, nuestra mente puede imaginar una escena oscura, silenciosa, casi fantasmal. Pero no necesitas estar al borde de la muerte para estar caminando por ese valle. En la vida diaria, ese valle de sombra puede tomar la forma de un diagnóstico médico inesperado, la ruptura de una relación, la pérdida de un ser querido, una temporada de ansiedad, una batalla con la depresión, o ese momento en el que sientes que estás dando todo, y aún así no es suficiente. ¿Te ha pasado? El valle representa esos momentos donde la luz parece haber desaparecido, y tu alma camina a ciegas. Son estaciones de incertidumbre, de silencio divino, de confusión interna. Y lo más complicado es que, muchas veces, quienes te rodean ni siquiera lo notan. Estás ahí, sonriendo por fuera, pero por dentro te estás desmoronando. Eso, querido espectador, también es el valle. Pero quiero que sepas algo. El hecho de que estés en un valle no significa que estés solo. No significa que hayas fallado. No significa que Dios te haya abandonado. De hecho, muchas veces es en esos lugares oscuros donde Dios se revela con más profundidad. El valle no es el fin del camino, es parte del camino, y no es permanente. El Salmo 23 no dice, me quedaré en el valle, sino, aunque ande en valle. Eso implica movimiento. Estás avanzando, incluso si no lo sientes. El problema es que el valle te susurra mentiras. Te dice, nadie te ve, a nadie le importas, no vas a salir de esta. Pero no escuches esa voz. Escucha la voz del pastor que dice, no temas, porque yo estoy contigo. Tú puedes estar caminando en un valle ahora mismo. Tal vez te levantaste esta mañana sin fuerzas, con un nudo en la garganta, y aún así diste el paso. Eso es valentía, eso es fe. Y aunque no veas salida, aunque el panorama siga oscuro, hay una promesa. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. En otras palabras, Dios no solo está contigo, te está guiando. El valle es real, pero también lo es la presencia de Dios. Él no te observa desde lejos. Él va contigo, paso a paso, susurrando esperanza en cada respiración. Así que no te rindas. El valle no es tu destino. Es solo un tramo más del viaje hacia el propósito de Dios para tu vida. Y mientras caminas, no estás solo. Estás siendo sostenido por el pastor fiel. ¿Listo para descubrir cómo su presencia transforma cada sombra? Vamos al siguiente tema.
La presencia de Dios en medio del sufrimiento. Hay momentos en la vida en los que el sufrimiento se vuelve tan profundo, tan crudo, que las palabras sobran. No hay versículo que parezca consolar, no hay oración que salga con fuerza, no hay abrazo humano que logre alcanzar la raíz del dolor. En esos momentos, no necesitas explicaciones, necesitas presencia. No cualquier presencia. Necesitas la presencia de Dios. Y aquí está la verdad que el enemigo quiere que olvides. Dios está más cerca de lo que imaginas cuando más estás sufriendo. El salmista no dice que Dios lo rescata antes de entrar al valle, sino que en el valle, Él está con él. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Esa frase es oro puro para el alma rota. No dice, tú me sacaste, ni tú me esperaste del otro lado del valle. Dice, tú estás conmigo. Dios no se escandaliza por tu dolor. No se aleja cuando tus fuerzas flaquean. Él no se molesta si lloras, si gritas, si preguntas, ¿por qué? De hecho, Él es el único que puede mirar tu herida sin apartar la vista. Su presencia no es pasiva. Es una compañía activa que consuela, sostiene y transforma. Es su espíritu el que te levanta cuando no puedes levantarte. Es su amor el que te mantiene respirando cuando todo dentro de ti grita rendición. Tal vez estés atravesando un divorcio, una enfermedad, la muerte de un ser querido, o una etapa donde la soledad parece tu única compañía. Déjame decirte esto con el corazón abierto. Dios está allí. No en teoría, no como concepto, sino como realidad. Jesús sabe lo que es sufrir. No te habla desde un trono distante, sino desde una cruz ensangrentada. Él no solo conoce el dolor, lo cargó, y eso hace toda la diferencia. En medio del sufrimiento, la presencia de Dios no elimina el dolor de inmediato, pero sí cambia lo que ese dolor produce. Sin Él, el dolor te destruye. Con Él, el dolor te transforma. Te hace más sensible, más compasivo, más dependiente, más fuerte en fe. No porque tú seas fuerte, sino porque en tu debilidad, su poder se perfecciona. A veces oramos para que el dolor se acabe, y eso está bien. Pero hay algo aún más poderoso que pedirle a Dios que quite el sufrimiento. Pedirle que nos acompañe en medio del sufrimiento. Porque cuando Él está presente, incluso el dolor se convierte en un lugar de encuentro, en una escuela de fe, en una historia de redención. No estás solo, no lo has estado, y no lo estarás. Porque el Dios que permitió el valle es el mismo que camina contigo en él. Su presencia no es una promesa vacía, es una certeza viva. Y esa presencia lo cambia todo. Cómo el temor intenta dominarnos en los momentos difíciles. Hay una batalla que no siempre se ve, pero que muchos enfrentan cada día en silencio. La batalla contra el temor. No hablo del miedo común, como el que se siente ante un animal salvaje o una situación de peligro evidente. Hablo del temor que se mete a lo más profundo del alma cuando la vida se pone difícil. Ese que susurra mentiras en la oscuridad, que paraliza, que roba la paz y que poco a poco intenta dominar cada pensamiento y cada decisión. En los momentos difíciles, el temor no pide permiso. Entra con fuerza, disfrazado de preocupación, de precaución, de realismo. Comienza como una duda pequeña. ¿Y si esto no mejora? Y pronto se convierte en una prisión mental. Ya no hay salida. El temor no solo quiere asustarte, quiere controlarte. Quiere que tomes decisiones basado en lo que temes y no en lo que crees. Quiere que olvides quién es tu Dios y que comiences a actuar como si estuvieras solo. Pero el temor es mentiroso. Jesús dijo muchas veces, no temas. No porque ignore nuestras luchas, sino porque Él conoce el poder destructivo del miedo. El temor quiere ocupar el lugar de Dios en tu mente. Quiere gobernar tu visión del futuro, tus palabras y tus pasos. Pero cuando Dios es tu pastor, como lo afirma el Salmo 23,
No hay lugar para el temor que gobierna. Puedes sentir miedo, sí. Somos humanos. Pero no estás llamado a vivir dominado por él. Cuando enfrentas un diagnóstico médico, una deuda que no puedes pagar, una traición que duele hasta el alma, el temor intentará entrar con argumentos lógicos. Te dirá que es mejor que te prepares para lo peor, que no esperes demasiado, que no confíes, que te encierres, que te alejes, que te calles. Pero Dios te dice, confía en mí. No necesitas tener todo resuelto, solo necesitas recordar quién pelea tus batallas. El temor siempre será fuerte cuando tu mirada está en el problema, pero comienza a debilitarse cuando tus ojos se levantan al Creador. Cada vez que meditas en la fidelidad de Dios, en su poder, en su amor constante, el temor pierde fuerza. No porque el problema desaparezca al instante, sino porque la fe crece al reconocer que Dios sigue teniendo el control. La fe no es la ausencia de miedo, es la decisión de creer incluso cuando el miedo grita. Es declarar: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Esa es la clave. No es que no haya sombra, no es que no haya valle, es que Él está contigo. El temor quiere tu mente, tu corazón y tu futuro. Pero Dios ya te dio identidad, propósito y esperanza. No estás a la deriva. Estás siendo guiado por el pastor que jamás pierde una sola de sus ovejas. Así que la próxima vez que el temor toque a tu puerta, no le respondas con tu fuerza, respóndele con fe. Y recuerda, si Dios está contigo, nada tiene poder para dominarte. Fe práctica cuando todo parece derrumbarse. Hay momentos en la vida en los que todo parece desmoronarse. El suelo que antes se sentía firme, ahora tiembla bajo tus pies. Las oraciones parecen chocar contra el techo. Las noticias traen más angustia que alivio. Y las personas que antes eran un refugio, ya no están o no entienden. En ese tipo de tormentas, la fe deja de ser solo una palabra bonita. Se convierte en la única cuerda que puede sostenerte. Pero, ¿qué es la fe práctica cuando todo se cae a pedazos? No es repetir frases optimistas sin sentido. No es ignorar el dolor, ni hacer de cuenta que todo está bien. La fe práctica es mirar al rostro de Dios en medio del caos y decidir confiar. Incluso sin entender, es decirle al Señor: no veo la salida, pero sé que tú estás aquí. No siento fuerza, pero me aferro a tu palabra. Fe práctica no es magia, es decisión. Es volver, una y otra vez, a las promesas de Dios, aunque tu entorno diga lo contrario. Es abrir la Biblia con las manos temblorosas y encontrar palabras que arden en el corazón. Es tomar el siguiente paso, aunque no veas más allá. Es seguir creyendo que Dios sigue siendo bueno, incluso cuando las circunstancias parecen gritar lo contrario. Cuando todo parece derrumbarse, la tentación es rendirse, huir, aislarse, buscar consuelo en distracciones que solo dejan más vacío. Pero ahí, justo ahí, es donde Dios quiere revelarse como tu roca, tu sustento, tu esperanza firme, porque no es en la comodidad donde tu fe crece más fuerte, sino en el quebranto. En la crisis es donde la fe se convierte en acción, cuando decides alabar en lugar de quejarte, orar en lugar de rendirte, esperar cuando todo en ti quiere correr. La fe práctica es declarar: Señor, no entiendo el por qué, pero confío en tu para qué. Es reconocer que tu vida no está en manos del azar, ni del enemigo, ni de los errores del pasado, sino en las manos del Dios soberano que no comete errores. Y si Él permite el temblor, es porque también ha preparado el terreno donde vas a volver a levantarte. Tal vez todo a tu alrededor esté cayendo, pero tú no, porque Dios no te soltó ni por un segundo. Él es tu refugio cuando la tormenta golpea sin piedad. Él es tu luz cuando todo parece oscuro. Y aunque no veas ahora el propósito, llegará el día en que mirarás hacia atrás y dirás: ahí fue donde más aprendí a confiar. No estás solo, no estás acabado, no estás olvidado. La fe práctica es recordar eso cada mañana.
y caminar como si realmente lo creyeras. Porque la fe que se practica es la fe que transforma. Y cuando todo parece derrumbarse, Dios está construyendo algo eterno en ti. Ejemplos bíblicos de victoria en el valle. En la Biblia, el valle nunca es solo un lugar geográfico. Es el escenario donde la fe se prueba, donde las lágrimas se derraman y donde el corazón se enfrenta cara a cara con su fragilidad. Pero también es el lugar donde Dios muestra su gloria con más fuerza. Si hoy sientes que estás atravesando un valle, no estás solo. No eres el primero. Y lo mejor, no saldrás igual. Pensemos en David. Antes de ser rey, fue pastor. Y antes de vencer a ejércitos, enfrentó a un gigante en el valle de Ela. No tenía espada ni escudo, solo una honda y una fe inquebrantable en un Dios vivo. Mientras los soldados huían del miedo, David corrió hacia el enemigo porque sabía quién estaba con él. Su victoria no comenzó cuando lanzó la piedra, sino cuando decidió confiar en medio del miedo. Así pasa contigo. La batalla se gana primero en el corazón que cree, no en la fuerza que aparenta. Otro ejemplo profundo es el valle de huesos secos en Ezequiel 37. Un lugar sin vida, sin esperanza, sin futuro. Dios lleva a Ezequiel ahí, no para mostrarle la derrota, sino para revelarle su poder. ¿Vivirán estos huesos?, pregunta Dios. Y mientras Ezequiel profetiza conforme a la palabra del Señor, los huesos se juntan, reciben carne, aliento, y se levantan como un gran ejército. Así es Dios. Él no evita el valle, lo transforma, lo usa como plataforma para su poder. No olvidemos a Jesús. El Hijo de Dios no fue exento del valle. El Getsemaní fue uno de los momentos más oscuros de su vida terrenal. Ahí, en la angustia más profunda, sudando como gotas de sangre, dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. En ese valle, Cristo no fue débil, fue obediente, y por esa obediencia, tú y yo tenemos vida eterna. La cruz, el valle más profundo, se convirtió en la victoria más gloriosa. Estos ejemplos nos enseñan algo crucial. El valle no es el final, es el camino. No es el castigo, es la preparación. Y no es el lugar del abandono, sino donde Dios camina más cerca de nosotros. Si estás en un valle, recuerda, David venció, Ezequiel profetizó, Jesús resucitó. Y tú también puedes salir en victoria. No se trata de evitar el valle, sino de aprender a caminarlo con la mirada puesta en el Dios que ya venció por ti. No pongas tu fe en lo que ves, ponla en aquel que te guía. Porque si Él estuvo con ellos en el valle, también está contigo hoy. Y eso es más que suficiente para creer que tu historia aún no termina. Apenas está comenzando. ¿Cómo salir del valle con una fe más fuerte que nunca? Salir del valle no es simplemente dejar atrás el dolor, es levantarte con una fe que fue golpeada, presionada, purificada y fortalecida. No eres la misma persona que entró. Y si te dejas guiar por la mano del Señor, saldrás no solo vivo, sino transformado. Tal vez entraste al valle con preguntas, con miedo, con el corazón roto. Pensaste que ese momento te destruiría, que no ibas a soportar. Pero mientras caminabas, algo sucedió. Dios no quitó el valle, pero se metió contigo en él. Y en lugar de correr, decidiste quedarte, aprender, orar, esperar. Eso es fe. No es negar el dolor, es caminar en medio del dolor con los ojos puestos en el Dios que nunca cambia. Mucha gente piensa que la fe es una emoción, un sentimiento bonito que aparece cuando todo está bien. Pero no. La fe real se forma cuando todo parece estar mal. Es como el oro. No brilla hasta que pasa por el fuego. Y el valle es ese fuego. Es donde aprendes que Dios es suficiente, incluso cuando todo lo demás se cae. Ahí dejas de depender de lo visible y comienzas a vivir por lo invisible, por lo eterno. ¿Cómo sales con una fe más fuerte? Primero, reconociendo que no fue tu fuerza la que te sostuvo, fue su gracia.
No sobreviviste porque fuiste valiente. Sobreviviste porque fuiste sostenido. Y eso te hace más humilde, más agradecido, más sensible a su voz. Empiezas a valorar lo que antes dabas por hecho. Un día en paz, una oración sincera, una palabra que sana. Segundo, sales con una visión más clara. El valle te obliga a mirar hacia arriba, porque abajo no hay nada más. Y en ese mirar, descubres quién es Dios en realidad. Ya no es una idea, una doctrina, una canción de domingo. Ahora es real, cercano, personal. Es tu pastor, tu refugio, tu padre. Y tercero, sales con una misión. El valle no fue en vano. No fue para destruirte, sino para equiparte. Ahora entiendes el dolor de otros. Ahora puedes consolar como fuiste consolado. Ahora tienes un testimonio que no viene de un libro, sino de tu propia vida. Y eso tiene poder. Porque la fe fortalecida no solo se queda contigo, se convierte en luz para otros que aún están caminando por la sombra. Así que no te preocupes si aún estás en el valle. No te desesperes si la salida no se ve clara. Dios está trabajando. Y cuando salgas, porque sí saldrás con una fe que no se dobla ante el miedo, que no se rinde ante las dudas, que no huye ante las tormentas. Saldrás con una fe más fuerte que nunca, porque conocerás a un Dios más cercano que nunca. Y eso vale cada paso. Gracias por acompañarme hasta el final de este viaje por el Valle de Sombra. Si llegaste hasta aquí, es porque hay algo dentro de ti que anhela más de Dios, que busca respuestas, consuelo y dirección en medio del dolor. Y déjame decirte algo. No estás solo. Cada paso que diste mientras veías este video es parte de un proceso en el que Dios está obrando, incluso si no lo puedes ver con claridad. A veces, solo necesitamos que alguien nos recuerde que aún en los momentos más oscuros, la luz de Dios sigue brillando. Que hay esperanza, que hay propósito, que nuestro sufrimiento no es en vano. Hoy, mientras compartimos estas verdades, tú y yo nos encontramos en un espacio sagrado, donde la fe renace, donde el alma respira y donde el corazón encuentra descanso en las promesas del Señor. Si este video habló a tu vida, te invito a que te suscribas al canal Luz Bíblica Hispana. Aquí encontrarás contenido que no solo informa, sino que transforma. Cada enseñanza está pensada para levantar, restaurar y edificar tu fe. Dale like si esto te bendijo y, por favor, compártelo con alguien que esté atravesando un valle. Tal vez ese mensaje sea justo lo que necesita para seguir adelante. Activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los próximos videos. Créeme, vienen temas profundos, llenos de palabra, dirección y aliento del cielo para ti y tu casa. Y antes de irte, no olvides dejar tu comentario. ¿En qué parte del valle te encuentras hoy? Queremos orar contigo y caminar juntos en comunidad. No estás solo. Ahora te invito a ver el siguiente video que aparecerá en pantalla. Te aseguro que será una continuación poderosa para fortalecer tu fe. Dios te bendiga y te sostenga cada día más.